nada, pues yo con ese ligero, eh, entre comillas, lo que queráis, si quieres vamos viendo lo que han avanzado los chicos. Ya chicos, entonces vamos presentando su trabajo. Ya, profe. Ya, así buenos días. Bueno, nosotros hicimos un pequeño índice destacando los más importantes y haciendo como que ya dividiendo los temas que vamos a hablar. Y en primero tenemos los datos generales, que es ubicación y historia. En la número 2 tenemos los que son los diagnósticos, que es legibilidad, permeabilidad, diversidad, porosidad. Y en la número 3 tenemos las propuestas. Bueno, empezamos con ubicación. Bueno, este análisis se basa en análisis macro, meso y micro, el cual aquí identificamos el lugar donde está ubicado el tinglado, que se encuentra en España, Valencia, en los poblados marítimos. Que aquí en los poblados marítimos llega de 4 barrios, por decir así, está compuesto por 4 barrios, que son los Algiros, perdón, los Camis de Grau, los 4 de Carres y los poblados del sur. Ya, y específicamente el tinglado está ubicado aquí en Gramios del Grau, en este sector de aquí, en este barrio de aquí. ¿Dónde puedo pasar? Ya. Y bueno, aquí ya se puede ver un poco más lo que es el sector del tinglado, lo que se encuentra en la Marina de Valencia y los lugares a su alrededor que están al lado del tinglado, como es del edificio del reloj, el TEC, los otros tinglados, igual acá la Marina de empresa y los más relevantes los que les rodean al lado del tinglado. Bueno, y aquí ya puede ser como que un zoom más representativo de dónde está ahora sí ubicado exactamente el tinglado y lo que es y lo que se puede ver. Un poco analizando la historia y buscando, bueno, nos dimos cuenta que este sector es lleno de pasado histórico full, porque uno de los poblados marítimos son distritos conformados por parroquias, lo que ya dije, que antiguamente se los conocía con los barrios de Cabanyal, el Vetero, el Grau y el Nazaret. Su asentamiento fue en el año de 1249, cuando Jaime I favoreció el fondeadero del Grau. Entonces ahí es donde empiezan a crearse estos barrios y uno de los más principales es el Grau, o también conocido como la Villa Nueva del Mar, que se puede observar aquí en Valencia. Entonces aquí se encuentran todos los poblados más representativos en esas épocas, que era la Malvarrosa, el Cambayá, el Grau y el Nazaret, y el Vetero que está por acá, los que conformaban parte de los poblados marítimos en ese entonces. Uno de los más relevantes, como dije, era el Grau, que estaba, era un muelle pequeño que primero estaba realizado por madera y, o sea, era un muelle que era por estacas de maderas que se ubicaba en las orillas del mar. Este era muy pequeño y la verdad solo lo usaban los moradores porque aún no llegaban lo que era el barco y no tenían nada aún de puerto en ese entonces. Y contaba con unos monumentos principales que era el Puerto de Valencia, la iglesia parroquial de Santa María del Mar y los reales ataranzados. Bueno, otro de los importantes barrios de este sector también fue el Camayar,
que este era un barrio dedicado más a la pesca artesanal. Entonces empezó a crecer mucho más en este ámbito, por lo que se encontraba más cerca del mar y sus moradores, como les dije, empezaron con esa relevancia de la pesca. Y el otro, para concretar un poco más, el Malvarrosa. Bueno, este era era interesante este que estábamos leyendo porque decían que este era uno de los sectores de las tierras más húmedas, o sea que ahí no se podía construir ni ser poblado por lo que era el terreno muy húmedo, muy húmedo. Entonces empezaron a plantar esta planta que se llama malva rosa, y lo cual empezó la tierra ya a secarse y a ser resistente, y empezaron ahí a crear ya el sector, el barrio. Y también es muy reconocida por las playas, porque aparte de eso, tiene unas playas hermosas, y también en esta parte de aquí se genera mucho lo que son la parte de las artes de la pesca, bastante también en este sector. Y bueno, un poco más destacando, no se puede ver aquí un poco de los barrios antiguos, de lo que era cada uno de estos antes de ser lo que hoy en día es. Bien, chicos. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Sí, sí, Alex. Ya. Ya, continuamos con legibilidad. Primero tenemos sendas. Ya, justamente el sector al frente del puerto, que es nuestro sitio de análisis, tenemos dos sendas principales. Ya, la senda principal hacia el interior de tierra firme, o sea, hacia los barrios, está compuesta por la calle Eugenia Viñez y también por la calle Doctor Carlos Sopena y avenida Manuel Soto. Ya, y luego tenemos otra senda principal, pero que esta solamente tiene relación con las situaciones o sea, con las situaciones que que suceden dentro del puerto, o sea, únicamente lo utilizan las personas que tienen que realizar alguna función eh, ahí en el puerto. Esta senda se compone por el pasaje de la Remor y el pasaje de la Calma. Y la senda principal, que está compuesta por la avenida Manuel Soto, conecta con otras sendas secundarias. Estas sendas secundarias se internan hacia el interior de los barrios y a través de sus rotondas hace que se conecten con estas dos sendas principales y también con el interior del puerto. Luego tenemos los bordes. El borde marítimo, ¿no? Que es el borde del mar Mediterráneo con el puerto de Valencia y precisamente con tierra firme, y que es donde se desarrolla la vida marítima, ¿no? La de los barcos y también la de la marina. Luego tenemos un borde urbano que está precisamente en esta avenida de gran afluencia vehicular, que es la Manuel Soto, y que, o sea, esa gran afluencia vehicular mismo es la que la define como un borde. Define los poblados marítimos con el puerto de Valencia y también frente al mar Mediterráneo. Y aquí hacia el interior se desarrolla la vida de las personas y la de los barrios. Y sigue, Fausto. Perdón. Eh, Listo, entonces sigue el siguiente tema que son los nodos. Se identificó en la zona de aquí del tinglado este eje vehicular de esta senda principal donde pasaban eh, este eje vehicular, ¿no? Varias plazas y varios equipamientos urbanos que conectaban el sector. Entonces se marca un eje no solo de circulación, sino también de equipamientos urbanos y de diferentes hitos históricos. Cámbiale. Entonces ahí se puede identificar el tinglado como uno de los centros más importantes de ahí, históricos, y ciertas plazas que están conectando una red, un eje lineal también estas plazas en todo este sector. Cambiarle.
Ya, entonces el tinglado está compuesto como que por tres sectores que había mostrado antes igual mi compañera, el puerto marítimo y la playa, la parte o sea, menos comercial, que era considerado como que más de vivienda, más de residencia en un barrio, y la parte de la derecha, ese azul fuerte, que se hizo más comercial en toda la zona baja y la parte de residencial se mantiene de segunda planta para arriba. Listo. Ya, luego tenemos los ditos, ¿no? Los ditos se caracterizan precisamente por sus dimensiones, por su carácter arquitectónico y también por su afluencia de personas, y que sirven de referencia también para los habitantes del barrio, ¿no? Entonces, como hitos tenemos en primer lugar, el puerto, este por su gran dimensión, ¿no? Y por su gran afluencia de barcos. Y luego tenemos la playa del Cabañal, que aquí, o sea, sucede una gran afluencia de personas. Tenemos los jardines de Neptuno, que no es muy grande, ¿no? Pero es como un pequeño parquecito donde, o sea, concurren las personas de este sector. Luego tenemos el Museo del Arroz, que este tiene un carácter histórico y también cultural. El Instituto de Educación El Grau, que tiene carácter educativo. La Junta Municipal Marítima, que tiene, o sea, tiene carácter político. La Administración de Aduanas, este edificio destaca principalmente por su arquitectura, porque también posee una torre del reloj. La parroquia de Santa María del Mar, este destaca por su carácter religioso y también por su arquitectura gótica. Y también el mar Mediterráneo, porque, o sea, por su dimensión y por su grandeza en el paisaje, se puede tomar como un hito. Y también tenemos equipamientos, como por ejemplo el Hotel Balneario de las Arenas, ¿no? Que está justamente atrás de la playa del Cabañal. El Gran Hotel de la Marina Real, que está ya en el puerto, una zona de restaurantes, la Marina Empresas, el Tinglado 2, el Tinglado 4, el Tinglado 5, que esos están al borde del puerto, y la oficina de correos, que es un lugar de concurrencia de personas. Ya se está Sigan, compartiendo. muchachos, ¿a quién le toca? Ya, ahí sí, ya se compartió. Ya. El siguiente punto es permeabilidad. Empezamos con un análisis en el sitio acerca de la malla y los diferentes bloques que se va ya analizando para realizar ya la propuesta. Se concluye que a partir de este trazado urbano, la malla del área de análisis en su mayoría contiene una forma regular de ejes tanto horizontales, verticales y a su vez también diagonales. Dichos ejes forman una retícula que la mayoría del sector es regular y la otra parte contiene una forma de retícula discontinua e irregular. La forma continua, discontinua e irregular se da gracias a estos bloqueos de edificación. Los siguientes bloqueos de edificación que se encuentran en tonos rojos están entre bloqueos como de plazas por una manzana grande o un bloqueo de edificación como un bloque macizo sin porosidad. De acuerdo a estas axonometrías del modelo 3D, encontramos que el eje horizontal, que es el eje azul que veíamos anteriormente, tiene una menor permeabilidad por los bloques macizos que había explicado anteriormente, y la altura y la continuidad del bloque de viviendas es la que no permite, en este caso de la axonometría, que haya esta permeabilidad que se supone que debería ayudar al sector a rematar en el tinglado, como vemos en la parte de atrás en la axonometría 1.
En la axonometría 2, en el eje vertical, podemos ya ver una mejor permeabilidad debido a la continuidad de la malla que se la realiza en una retícula ya continua, que aquí sí remata en la vía principal que se encuentra al frente del tinglado. Y como vemos, existe igual estos edificios en altura que son característicos de la zona. Sin embargo, gracias a la malla, lo que permite es una fluidez de las vías con sus propios remates que es esta gran avenida. Ya, realizamos un análisis de vegetación. En este pudimos observar que tenemos un eje verde marcado en el tinglado 2. Las áreas verdes están compuestas por plazas, parques e incluso se encontró 2 cubiertas verdes. Nos dimos cuenta también que es como un borde permeable el cual se ha creado para distinguir la parte urbana de la parte natural. O sea, es como que divide este eje. Puedes cambiarle por fin. Ya. En la zona de estudio pudimos observar que el eje está totalmente diseñado con mobiliario urbano. También nos dimos cuenta que tiene caminerías en todo lo que es el eje. Eso hace que el usuario pueda transitar tranquilamente y también pueda descansar. Hace un paseo muy agradable y en la parte del tinglado también podemos observar en la parte de abajo que se realizó un corte, que existe bastante vegetación. Estas se encuentran en macetas y en la parte izquierda es una caminería rodeada de bastante vegetación por donde transitan los ciclistas. Ya. Estás con el micrófono apagado. Uy, perdón. El otro punto del análisis de sitio en la permeabilidad es el macroparcelamiento, lo que nos lleva a analizar las manzanas. Se divide este análisis en forma y escala. Debido a la malla que se analizó anteriormente, se dan estas manzanas y también viceversa, ¿no? Lo que se concluye es que las manzanas que predominan en esta área de estudio son irregulares y en su mayoría se encuentran en el sur del área. La segunda más común es la manzana regular en la parte norte y por último encontramos las manzanas cuadradas, las cuales se encuentran en la parte de igual manera norte, de forma central en unas llenas de manzanas irregulares que no son muy comunes, como vemos en un color más celeste. Debido a la escala también, se analiza las manzanas largas y angostas y las supermanzanas. Las manzanas largas y angostas en su mayoría también se encuentran en el área de estudio en la parte norte y es la que define la malla reticular que había explicado anteriormente. Y estas supermanzanas, por lo general, se ve como un parámetro que se repite, que aparte de tener una gran cantidad de construcción en estas, también existen espacios verdes. Entonces se va como equilibrando en este sentido. Acá en las axonometrías se explica un poco de cómo están funcionando estas manzanas entre sí. La manzana irregular, que se concluye que está dada por la forma y dirección de las vías vehiculares, es por eso que toma la forma y normalmente se las encuentra en los bordes, que sería el perfil que está dado por las vías principales. La manzana cuadrada uniforme, que contiene espacios centrales y abiertos en su perímetro en la edificación, que es lo que les estaba explicando. A pesar de que estas manzanas sean las macromanzanas, como las manzanas más grandes, estas siempre tienen tal vez un espacio dentro de área verde o de área sin cubierta. Y las manzanas alargadas y angostas que se encuentran rodeadas por las mismas
que se ubican de forma regular entre ellas, y las manzanas son las más densas en construcción, las que tienen menos áreas verdes, como ya explicó mi amiga, y están conjuntas por estos ejes de vegetación ya existentes en el área. Perdón, Cristina, solo que te interrumpa. Hay una cosa que Claro. aquí en adelante quisiera igual que vayan explicando porque es lo que más interesa. No queremos quedarnos en una descripción meramente de la forma, sino que lo que veníamos estudiando y lo que hemos venido discutiendo es cómo la forma de la ciudad de alguna manera influye, incentivando o restringiendo a que haya un alto o bajo grado de apropiación de la gente en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, si tú me dejas solamente con la descripción de decirme hay manzanas rectangulares o cuadradas o triangulares o lo que sea, a mí no me sirve de nada la información si es que no me haces un paralelismo de la forma versus la forma de apropiación, cómo la forma de la manzana está incentivando, restringiendo, de cuántos metros son, por dónde circula más la gente, etcétera, ¿ya? Y eso para todo el resto de elementos del análisis. Ya, Dani. O sea, respecto a la opinión que ahorita me acabo de dar, podría juntar que debido a este análisis de conclusión en esta lámina, por ejemplo, en las manzanas irregulares, vemos que también, aparte de que están en los bordes conjunto a las vías, es donde se encuentra la mayor cantidad de paradas de buses. Es por eso que estas en gran cantidad se encuentran con plazas adjuntas, donde encontramos vegetación y son de mayor afluencia por los puntos de interés, que serían estas plazas con mayor cantidad de paradas de transporte público. En el caso de las manzanas cuadradas, estos son netamente de uso mayormente de vivienda. Y es aquí donde encontramos escasez de comercio también, a comparación de las otras manzanas que tenemos. Y las manzanas alargadas y angostas, debido a la alta densificación en estas, encontramos que por más, aquí hace falta tal vez un poco de espacio verde, la afluencia de personas es bastante. Sin embargo, se ve como más copado cuando vemos, por ejemplo, en Google Maps, la afluencia de gente se ve mucho más debido a que las vías son más angostas. Entonces, en conclusión, las manzanas irregulares son las que reciben más afluencia de personas, y es lo que también da la malla, ¿no? Lo que permite la malla reticular y las vías importantes por su densidad y por su ancho, por sus medidas, ya que las vías tienen 4 o 3 carriles, y esto es lo que permite que, aparte de paradas de buses, haya plazas y este equipamiento urbano que permite recibir a la alta afluencia de turistas y personas que viven en el sitio. Yo tengo una acotación, no sé si merece la pena que interrumpa ahora o queréis seguir. Como tú prefieras, Mari. Pues a lo mejor merece la pena más puntualizar ahora, porque justamente es una puntualización que tiene que ver específicamente con la reflexión que has hecho tú, Dani, pero justamente con lo que acababa de explicar también Cristina. Chicos, ¿habéis reflexionado lo que sucede respecto al análisis que hace Cristina, pero con respecto a la climatología? Os voy a decir qué es lo que suele suceder, vamos, lo que me sucedió a mí cuando me mudé de continente, y que casi que le podríamos llamar la maldición del arquitecto ecuatoriano. Y es que nosotros tenemos la suerte de no tener estaciones, o que el cambio de estaciones sean tan ligeras, y que por tanto también la alineación solar genere una desviación tan poco sensible. Lo que sucede en Europa es totalmente diferente, y os digo por una cosa particular del acierto que ha dicho Cristina, y es que una de las razones por las cuales fluye más la gente por calles angostas es porque son calles que en verano, o sea, ustedes lo habrán visto ahora, son calles que en verano no tienen sol y son más transitables.
porque este rato te pones al sol y literalmente te fríes. Entonces, me parece que es súper importante porque es una reflexión que generalmente en la mitad del mundo podemos hacerlo poco, porque por la regularidad del soleamiento que hay allá y por la poca dramatización de las diferencias en las estaciones. Pero en Europa en general eso es dramático, al punto de que, por ejemplo, hay sitios en los cuales se usa lados de aparcamiento de los coches de verano y lados de invierno, o lados de aceras de verano y lados de aceras de invierno, según tratando de buscar el sol en invierno y la sombra en el verano, ¿no? Entonces, lo digo por un elemento de análisis, tratar de salirse un poco de lo anecdótico que he querido hacer ahora, ¿vale? Pero salirse un poco y verlo más de manera macro, y es que la climatología en general, como un recurso de análisis, suele tomar importancia con mayor o menor medida de dónde la aplicamos, ¿no? Creo que eso puede ser interesante, jugar con ese valor, ¿no? Chévere, gracias, Mara. Sí, está bien importante esto. Ya, otro punto que se decidió analizar fue la forma de las edificaciones. La principal característica que posee esta es que tiene permeabilidad, y esta se define en público y privado, dejándole como la parte baja pública y la parte privada de vivienda en la parte superior. Las edificaciones varían de acuerdo, o sea, varían entre 7 u 8 pisos. Más al oeste se ubican edificaciones de 2 pisos, pero son mínimas. Cámbiale, Cris, porfis. Debido a todos los cambios que ha habido en la zona, debido a los eventos que se han realizado, se ubica el comercio, la vivienda, y hay un hotel que está ubicado igual más al norte del tinglado. Esto hace que el perfil urbano básicamente no varíe mucho en el tinglado. Al frente del tinglado donde nosotros tenemos el área de estudio, las viviendas son regulares y los tamaños son similares. La mayoría son construidas a línea de fábrica. No se encontró ninguna que tenga retiros. Y igual posee plazas centrales, y igual en las plazas centrales tampoco se encontró que haya retiros. Y igual el comercio se mantuvo. Calles transversales, también se mantuvo el comercio en la parte inferior y tampoco habían retiros. Todas son a línea de fábrica. Ya. ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, el tema en general es la diversidad, lo cual vamos con los subtemas, que es el uso de suelo, el análisis del uso del suelo. La zona cuenta con un uso de suelo variado, tanto como espacios públicos como privados, con lo que cuenta con un equipamiento que complementa la ciudad. El principal uso es residencial en altura y con un uso mixto en planta baja. Como equipamiento de la ciudad tenemos lo que es educación, entidades bancarias, parqueaderos, plazas de entidades de orden público, entidades gubernamentales y áreas deportivas. Como podemos ver en las perspectivas, es visible que las ciudades se generan en altura, por lo cual, como ya lo mencioné, la mayor parte de comercio y espacios públicos en la planta baja. Ya en el análisis de movilidad, la zona cuenta con grandes avenidas principales que se complementan con la conexión de las avenidas secundarias. Las avenidas principales cuentan con una gran circulación para los peatones. Se puede encontrar también pequeñas plazas a manera de
de parterre, la cual tiene más afluencia de peatones. Como podemos ver aquí en las perspectivas, en las grandes avenidas cuentan con estas estancias, lo cual, como dijo María, ayuda mucho en lo que es en verano, donde genera más lo que es sombra y confort para las personas que circulan ahí en la acera, pues eso. Esto es todo lo que hay de diversidad. O sea, faltan como 2 temas todavía. Faltan full temas todavía. A ver, este tema de la diversidad es súper importante porque yo creo que con esta cualidad de la forma de la ciudad, entre comillas, empezamos ya a introducirnos en otros temas que son fundamentales, ¿no? O sea, el hablar de diversidad en la ciudad no significa hacer una cartografía pobre de uso de suelo y una cartografía pobre de cuáles son avenidas y cuáles son calles locales, ¿no? En temas de diversidad nos empezamos a meter, si bien estábamos hablando de la forma, porque es parte del sílabo de la materia, pero habíamos hablado que la diversidad de formas produce diferencia o diversidad de atribución de usos, y esto trae diversidad de usuarios y diversidad de horarios, etcétera. Entonces creo que mucho más allá del uso de suelo, como les digo, hay un montón de temas que están directamente involucrados en la diversidad de usos, de usuarios, de horarios, de dinámicas, de intercambios, de manifestaciones, no sé, de identidad, de cultura, etcétera. Entonces, el tema que debería hacerse en esto sería lo que es, digamos, el uso de suelo versus la afluencia de los usuarios en tiempo y el porcentaje que tiene en esto del uso. O sea, sí, a lo mejor ese sería un gráfico. Es decir, bueno, el uso de suelo en planta baja, cómo influye en que haya un mayor grado de apropiación o no en la calle, ¿no? Pero ese sería un gráfico, pero en la diversidad en realidad hay un montón de temas que no están topando y que están, yo creo, bastante bien desarrollados en el documento que les compartí. Así que esto, sobre todo este tema, está súper incompleto. Sigamos. Dani, un matiz, particularmente uno de los parámetros que a mí me parece interesante de reflexión, apoyando, digamos, todo tu comentario, es, por ejemplo, el de la diversidad funcional. Me parece que sobre todo todo el esfuerzo que se ha hecho en las ciudades europeas por permitir acceso a las personas con discapacidad o con movilidades distintas, es bastante muy amplio y eso todo ese esfuerzo canalizado como infraestructura urbana puede generar una buena forma de aprendizaje referido al tema que has citado tú. Es decir, cómo eso permite un acceso diferente a la ciudad y por tanto unas dinámicas distintas de la gente. Sí, sí, de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. En verdad que nos quedan debiendo un montón de temas para discutir en este capítulo, en este título. Sobre todo que hemos venido hablando un montón, ¿no? De que el diagnóstico tiene que estar súper claro para poder hacer una propuesta. Y estamos hablando de que hemos hablado del espíritu del lugar, ¿no es cierto? Y del tema de las cargas simbólicas y de todo esto que hay que rescatar para no volverle un proyecto genérico, así una pizza al proyecto. Y creo que sería fundamental tener eso súper claro para saber para quiénes estamos diseñando y para no imponer cosas, ¿no? Que el ego del arquitecto no se imponga frente a dinámicas naturales que ya existen allí en el territorio. Entonces sí creo que hay que tomar como con mucha más responsabilidad y madurez de este tema y
y no hacer cualquier cartografía por presentar una cartografía, ¿no? Sí, Dani, creo que hay que reforzar también ese tema. ¿Se puede visualizar ahorita? Sí. Ya. A partir del análisis tomamos ciertos puntos importantes a lo que parte unas ideas de todo el grupo. Son 4 ideas principales las que tenemos en el alrededor del tinglado, que son el primero una vía peatonal, la segunda 2 tipos de plaza, una plataforma única y la unión de vegetación. La primera propuesta, la que se une la propuesta general, sería la vía peatonal. Estamos proponiendo realizar una vía peatonal frente al tinglado donde actualmente se encuentran los parqueaderos y esta vía vehicular, rematando esta vía peatonal en 2 sitios. La primera en el redondel que se encuentra al frente del reloj del puerto de Valencia, y el remate que sería justo al frente del colegio. Hay un colegio ahí que es, me parece, de empresa y gestión, si no estoy mal. Al frente, ahí, acabar esta propuesta de vía peatonal. ¿Por qué? Porque dentro de esos lugares se puede continuar esta circulación vehicular y no afectaría a la movilidad del sitio, ya que justo en estos remates se encuentran incluso los parqueaderos, que podríamos recuperar el espacio y evitar el exceso de los mismos. La segunda propuesta sería las plazas. Dentro de esta propuesta de la vía peatonal, tenemos 2 tipos de remates que son las plazas. Una de las plazas se tiene pensado hacer una plaza cívica que estaría destinada en el primer redondel frente a esta vía peatonal que ya existe del puerto. Esta área está pensada como una zona cívica que recuerde y que apoye también a las propuestas de la Marina, como ya ha explicado Mario. Aquí se tiene pensado realizar cierto como monumento o aludir a este grupo que es la Marina. Y al otro extremo tenemos actualmente se ve que hay una plaza que está ocupada principalmente por peatones, por ciclistas, y dentro de esta no existe ninguna edificación. Es ahí donde parte la idea de realizar una intervención destinada tal vez a la población a la que se está apropiando el tinglado, ¿no? Que sería estos patinadores, tal vez para eventos, una extensión para los eventos que sucede debajo del tinglado. Es ahí donde nos surge una pregunta que posteriormente se la realizaré a Mario, de una propuesta que teníamos de hacer un desnivel en esta plaza. Bueno, acotando eso, la tercera propuesta es la plataforma única. Esta plataforma única se pretende realizarla frente al área del tinglado con su mismo ancho, y que ésta se extienda al otro extremo donde se acaba la vía y empieza este bloqueo que les decía de edificios altos. Justo es la parte roja, está acompañada por un eje verde, y mantener estas líneas cebras que ya existen en el lugar. Y el fin de hacer esta plataforma única es primero diferenciar que estamos entrando a una zona peatonal y principalizar esta área del tinglado. Aparte, unir esta vía peatonal, que era la primera propuesta, conectando al resto del barrio. Y la última es la vegetación. Dentro de esta parte, y lo que han explicado también mis compañeros, al ser una vegetación controlada, más de un silvestre y planificada aparte,
encontramos este como parante que divide estos dos sentidos de la vía vehicular. Esta vía vehicular tiene un orden de eje verde, seguido por una vía vehicular y seguido por la construcción. Este mismo lenguaje queremos pasar al frente del tinglado. Sería un eje verde, que sería esta franja al frente del tinglado roja, vía peatonal que se está proponiendo y por consiguiente el tinglado, que sería ya la construcción con el reloj, la zona turística de la plaza y el colegio. Aparte de para conectarnos con lo que sigue del barrio e irnos un poco más allá del tinglado, realizamos estas zonas de afluencia que le habían comentado igual mis compañeros, que son estas plazas donde hay cierta confluencia de gente y de turismo, ya que como el tinglado se hace hay en un estudio que hace también los documentos que nos mandó Mario, que se realizan estas actividades para atraer turismo, más no el tinglado en sí. Existe como una afluencia grande aparte de estos como eventos que se realizan. Es por eso que creemos que se debería en esta parte peatonal incluir un comercio que sea destinado netamente al producto que trae el puerto. Para realizar esto, queríamos destinar ciertas áreas de esta vía peatonal al comercio, tratando de mantener como un lenguaje de un mobiliario urbano que ya se les explicará más adelante, y conectar al barrio, por consiguiente, a estas plazas de interés que se encuentran igual en rojo en el último diagrama, y hacer que estas plazas mantengan el mismo lenguaje del comercio dentro del puerto y aparte del mobiliario urbano. Lo que les acababa de decir es, entre los anexos y referentes que habíamos tomado, es el mobiliario urbano que se utilizaría como el mismo lenguaje entre esta vía peatonal y lo demás de la zona estudiada en las plazas. Esta plataforma única, como también referente que tomamos, tenemos aquí en la ciudad de Quito, esta plaza, donde aparte de la afluencia de gente, nos gustó la idea de que cuando se ingrese, se sepa que tanto vehicularmente como peatonalmente se está entrando a una área diferente. Aparte de que si se tiene como esta principalización de vehicular al vehículo, el vehículo también baja la velocidad y el peatón también se encuentra en una zona más segura para transitar. Ese es el fin de utilizar esta plataforma única. Y la pregunta que teníamos a Mario era que ayer también hablando con Dani acerca de esta propuesta de realizar una plaza a desnivel al lado de la plaza, que comentaba que no tiene aún este recurso de edificación o sea, que se encuentra vacía por el momento, realizar esta plaza a desnivel. Queríamos saber tal vez como la opinión de la propuesta en general y esta inclusión de una plaza a desnivel, que el objetivo de esta es realizar como una ágora para eventos que se realizan en el puerto, como nos comentaba la banda que realizaba estos como agasajos. Eso por ahora. Cristina, pero concretamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Mi opinión al respecto o la viabilidad digamos, del ejercicio de modificar el nivel? Está entre las dos cosas. Queríamos saber si hay una viabilidad acerca de hacer un desnivel en esta plaza. Y aparte, Dani nos comentaba y también nos hacía esta crítica de que
a pesar de que sea como una plaza y podamos utilizar el desnivel, aparte del nivel freático que existe, esto ya no sería como una parte inclusiva para personas de tercera edad, tal vez cuando haya, no sé, niños, una población de niños jugando puede ser peligroso. Entonces queríamos saber también cuál sería como que o sea, si sería viable en sí. ¿Sabes qué, Mario? Solo una cosita más que conversábamos ayer. Verás que me mostraban este referente de la plaza deprimida. Bueno, y esto antes de pasar como a las cuestiones generales de todo, ¿no? Pero yo les decía que por defecto el principal espacio público como el que tiene tendencia a ser más apropiado es la planta baja de la ciudad, ¿no? Y que en algunas ciudades ha habido esta tendencia de deprimir las plazas, pero es porque son plazas que se encuentran como contenidas por vías de tránsito rápido, en donde hay mucho ruido, ruido visual, tanto como sonoro, etcétera. Entonces, de alguna manera se busca aislar toda esta condición de ruido o de violencia un poco que se siente la gente ahí para poder meterse como en una cuevita y escaparse un poco de esa realidad, ¿no? Yo les decía a los chicos que valdría la pena que, o sea, bueno, primero que por el tema del nivel freático creo que sería excesivamente caro producir una plaza de este tipo, que no le veo demasiado necesario, sin embargo, que valdría la pena que te pregunten a ti si las condiciones de este fragmento de ciudad son así como tan violentos, digamos, como para que se busque este recurso. Pues me parece interesante, a ver, sobre la base fundamental de que estamos haciendo un ejercicio académico, a mí me parece fundamental, Dani, las preguntas que tú les estás sembrando a los chicos como ejercicio académico, me parecen estupendísimas. Y yo quiero sembrarles otras más. O sea, de alguna manera, como aporte os puedo decir que recordéis que esto es un ejercicio académico y que si esa plaza deprimida vosotros la justificáis de manera arquitectónica y urbanística, pues nunca más claro se puede decir. Aquí no nos importa lo que cueste. ¿Que el nivel freático es un problema? Sí, sí que es un problema, que se resuelve con dinero. Eso se mete un pilotaje perimetral y te bajas, vamos, aquí como normal se hace parkings y garajes bajo el nivel freático, pero ¡buah! Con mucha ligereza. Es decir, si el motivo está justificado, los costos, en este caso, el fin justifica los medios, ¿vale? Así que más bien os invito en eso a ser más atrevidos. Enlazo con lo siguiente, a ser más atrevidos desde el punto de vista que en el concepto que habéis citado, en el hecho de deprimir, si bien es cierto lo que dice Dani, en los sitios, ojo, escucharme que yo también soy de sierra, pero algo que he aprendido del mar y de la ribera del mar, es decir, de su costa, esa referencia, ahora sí, esa referencia morfodinámica que la costa del agua te marca, todo lo que para mí es aquí del nivel, digamos que del 0,0 hacia abajo, me invita, me cita a imaginar estar debajo del agua. Y eso genera un montón de recursos que me parecen súper ricos y estupendísimos. Que, por ejemplo, podrían tener que ver con otro tipo de elementos que sí que estoy echando en falta. Por ejemplo, perdón que vaya un poco en desorden, pero voy más bien tratando de enlazar conceptos antes que vuestros 4 momentos de propuesta, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el tema de la vegetación, me inquieta muchísimo cómo se enlazan, cómo se cosen y se juntan esas vegetaciones de la trama urbana que vosotros proponéis de alguna manera anexar. Si me vais a decir que es la función, es decir, que, qué sé yo, que el día del patrono o patrona de Valencia va a haber una banda en cada sitio, pues no me sirve, porque eso no cose
el concepto urbano. Yo quiero saber que haya por ahí, qué sé yo, a lo mejor una vía deprimida permanente que permite enlazar eso. A lo mejor hay una vía elevada, verde, que cose esos espacios verdes. No sé, casi que me insinúa decir que necesito ver algo físico real que cosa esos elementos verdes, ¿no? Para sentir que esa trama, que ese propósito es uno solo. Me parece también importante en este concepto que os he dicho, que es uno respecto a lo verde, me parece que es importante que os cuestionéis respecto a los 4. ¿Cuál es el hilo conductor de sus 4 propuestas? Tiene que haber un hilo. Puede ser un motivo, puede ser un color. Podrían decirme, Mario, va a ser del mismo material y ya está. ¿Sabes? O sea, pero tiene que haber un hilo conductor que ate vuestra propuesta para que se entienda que es una sola acción la que se hace ahí, ¿no? De hecho, por ejemplo, el mismo tema, el mismo concepto de jugar, a la final, el deprimir un espacio grande a manera de plaza para convertir en ágora de escenarios, es una modificación topográfica perceptiva. Y en esa medida es una modificación del paisaje. A lo mejor, chicos, a lo mejor, desde el punto de vista sobre todo que la cota cero del agua no podemos modificarla, a lo mejor lo que podemos modificar es esa percepción justamente. El que a lo mejor esa plaza, al deprimirla, uno pueda percibir estar debajo del mar y esa percepción sea como percepción, sea el hilo conductor de lo otro. Es decir, que a lo mejor nos tenemos que meter en el mar. A lo mejor, así como deprimimos una plaza, podemos montar una isla. ¿Vale? Entonces yo creo que esos hilos de alguna manera perceptivos y morfológicos que intento pincharles, que intento soltar, os puede permitir el gestar un siguiente momento que pueda coser mejor la propuesta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sabes que sí habíamos conversado igual de estos temas, de que hacer como unas propuestas puntuales y sueltas al final no construyen ciudad, ¿no? Sí valdría la pena pensar en las propuestas a manera de redes. Habíamos hablado de justo como una red de pescar, ¿no? Que hay unos hilos que van conduciendo cosas y unos nudos en donde pasan otras cosas, y que si es que realmente se corta alguno de estos hilos o de estos nudos, la pesca, digamos, en este caso vendría a escaparse todo, ¿no? Entonces esta red estructural o estos sistemas tienen que ser súper sólidos, y como tú dices, tiene que haber un hilo conductor que va dándole forma a toda la propuesta. Verán, yo quería hacerles algunas observaciones generales antes de que no se puedan hacerle más preguntas a Mario, y Mario puede igual seguir haciendo sus observaciones a lo que ustedes están planteando aquí. Son algunas observaciones tanto de forma como de fondo. A ver, primero decirles que los recursos gráficos que están utilizando están como bien cruditos todavía, ¿no? Sí hay que meterles bastante trabajo todavía. Ustedes ya pasaron por el taller de quinto, en donde han aprendido a utilizar un montón de recursos gráficos para representar lo que ustedes quieren representar. Creo que hay mucho discurso y poco dibujo, ¿no? Entonces, por favor, pedirles que mejoren la presentación, que mejoren las herramientas y los recursos gráficos que ya han aprendido a hacerlo durante la carrera. Este tema de que siempre hay que hacer un paralelo entre la forma de la ciudad versus la forma de apropiación, y esto ligándolo siempre al tema de la identidad misma, de la carga simbólica, de las dinámicas propias, del espíritu del lugar, siempre, no dejando de lado estas cuestiones que son súper importantes para no hacer proyectos, no sé, estos proyectos que no dicen nada, ¿no? Estos que se imponen a la dinámica natural del territorio. Bueno, de la diversidad ya les comenté, y esto en general para algunas cosas. Del tema de porosidad no vimos ninguna presentación. Espero que por favor esté trabajado eso igual para la siguiente entrega. Una cosa, los dibujos están súper pequeños, o sea, ahorita no es que están gastando para imprimir en láminas, ¿no? Entonces,
ocupen toda la lámina en una cartografía. Como les decía, siempre las cartografías tienen que ir acompañadas de perspectivas, tienen que ir acompañadas de fotografías retocadas, de axonometrías, porque si nos quedamos en la cartografía, para eso invitamos a geógrafos a que hagan el trabajo y se acabó, ¿no? Entonces, por favor, cualquier cartografía siempre acompañada de elementos tridimensionales que nos den una noción de cómo es el espacio y también de cómo es el espacio desde la perspectiva y desde el punto de vista del peatón, que es súper importante. Eso sería como cuestiones generales. El color celeste de la presentación está feíto, en mi opinión. No sé si a lo mejor podrían verle alguna otra cosa. Se ve como raro esa franja llena de texto a la izquierda, entonces no sé, capaz que pueden ver otras presentaciones, otros referentes de documentos para que modifiquen eso. Eso nada más, Mar. Daisy, te dejo ya para que los chicos te hagan preguntas y para que tú les comentes igual todo lo que puedas. Perdón, chicos, iba a abrir el micrófono y me... a ver, yo estoy de acuerdo con Dani, pero sí quiero darles ánimos. Quiero darles ánimos porque si bien es cierto que coincido totalmente con vuestra profe, yo sí encuentro que hay buenas intenciones. Es decir, veo que hay un trabajo del color armónico, pero sí que falta. Veo que hay un propósito, digamos, hay una intención en la graficación que empieza a tener esos elementos que decía Dani, de encontrar los caminos para expresar adecuadamente lo que queréis proponer. Algo con lo que estoy muy de acuerdo con Dani es en el tema de la visualización, fundamentalmente desde... A ver, hay una cosa que es clarísima, y es que una cosa es, ¿qué les digo? Hacer una maqueta que la vas a defender en presencial, y otra cosa es hacer una exposición gráfica. En una exposición gráfica vosotros solamente con acercamientos de Zoom ya podéis ilustrar mucho mejor. Concretamente os digo, a mí ha habido momentos en que me ha costado entender la explicación solamente por el zoom de la perspectiva. Y no he interrumpido para decirle, acércate un poquito y tal. Hombre, primero porque vi que era un PPT y en el cual es incómodo acercarse. Y segundo porque era más la interrupción que lo que íbamos a ganar. La diferenciación de colores, como digo, probablemente no era muy adecuada en cuanto a sus matices, pero se veía una intención, ¿vale? Entonces sí creo que pueden afinar mejor eso, sobre todo desde el punto de vista que ha dicho Dani, de que tenéis ya cursada vamos, un nivel de expresión, ¿no? De expresión gráfica. No sé si queréis ir con preguntas, preguntarme cosas puntuales, específicas, concretas. No, creo que quedó más claro como que lo que estaba buscando de unir este hilo conductor para todo el resto de propuestas. Entonces creo que sí quedó bastante claro eso. Solo nos toca trabajar ahorita, otra vez. Creo que sí Algo, sería chévere que vayan consultando el armario que ha tenido la oportunidad de estar ahí en el sitio, ¿no? Es un poco, ¿qué hace la gente para divertirse? ¿O por dónde la gente circula más? Hay niños, hay personas, adultos mayores. O sea, un poco para que sean nuestros ojos de cómo se desarrolla la vida allá, ¿no? Claro, porque hablábamos del espíritu del lugar, pero no sabemos, no conocemos cuál es el espíritu del lugar. Solo por fotos no podemos deducir todo lo que se hace ahí. Entonces, como que Sí, sí sería quisiéramos bueno conocer un poco más de eso. Fausto, yo quería felicitarles porque veo que hay un buen ejercicio de información. Os habéis podido enterar de cosas de la ciudad que yo no sabía, y creo que eso está bien. Pero sí, precisamente, o sea, lo que me gustaría, Fausto, es que tú me hagas 5 preguntas que a ti te dejen la percepción de quién es, cómo son la gente que pasea ahí, qué hacen, cómo tal, y yo te pueda responder, ¿a qué huele la ciudad? ¿Cómo es la gente? ¿Me entiendes? Esas percepciones, o sea,
Cuando tú a alguien le explicas del centro de Quito y le explicas la Plaza del Teatro, tú no puedes explicarle el grito del vendedor del diario, ¿sabes? O los olores. Ese tipo de percepciones que a la final te cosen esas sensaciones de lo urbano, ¿no? Del conflicto, de ver qué pasa en los semáforos, qué actividades hay, cuál es la diferencia sustancial entre invierno y verano, ¿sabes? O sea, todas esas cosas, un poco lo que hizo Cristina, atacarme con preguntas. Yo puedo ir echando unos audios, puedo ir echando si tengo alguna foto, alguna serie de recursos. De hecho, aquí de entrada me habéis, con lo que habéis tocado, os voy a dar una pista más. Me habéis provocado el querer llamar a Paco Leiva, quien dirige la parte, digamos, ya de la intervención en sí misma, porque me gustaría que les cuente lo que se... la vez anterior, yo os advertí que os contaba cuál fue el punto de partida. Nosotros ya no estamos haciendo lo que propusimos. Hemos tenido que readecuarnos, readaptarnos, hacer una serie de modificaciones y quiero que ahora les cuenten. Pero evidentemente no quería contarles antes de que ustedes arranquen, porque quiero que sean sus pistas, que se puedan seguir trabajando y que ustedes se ilusionen de lo vuestro y puedan reilusionarse con cositas sueltas, como lo que les he contado hoy. Para mí, el deprimir, todo lo que sea deprimido en sitios costeros me implica ver debajo del mar. Les invito, busquen en internet, hay un proyecto en Cartagena de aquí, en Murcia, me parece que es el auditorio del Batel. Es un proyecto que yo creo que logra el espíritu de lo que les estoy diciendo. Curioseen mucho las imágenes de ese auditorio. Ahí me van a entender lo que les digo. Cosa, además, que perceptivamente y profesionalmente es compleja para quienes no hemos nacido y no hemos vivido en el mar. Eso es una cosa muy compleja y muy seria. Lo que estaba intentando hacer con este juego de topografías es como hacer alusión a este juego lúdico de las olas, crear también una zona lúdica que se conecte con el mar como que morfológicamente y visualmente. Entonces eso es lo que estamos intentando y creo que sí sería un acierto como que comenzar a trabajar con este juego topográfico, quizás en toda esta zona de peatonal que queríamos proponer también, hasta para los skaters que estaban por la zona, porque se apoderaron de la zona, que ya funciona sin hacer ninguna modificación. Estupendísimo. Solo decirles, mírense 1 hora de vídeos de YouTube de buceo y se van a dar cuenta, vais a tener la percepción de lo que estamos hablando. O sea, de ese espíritu de mar, pero a lo bestia, y en topográfico y encima. ¿Cómo logras eso? A lo mejor es vegetación, sí, hemos dicho, a lo mejor son cambios topográficos, pero también son texturas. Probablemente podríamos lograr hasta olores. ¿Cómo manejas eso? Vamos, que hay recursos, ¿no? Esa de las preguntas que sí quería era como, ¿qué hace la gente, como decía usted mismo, qué hace la gente para divertirse ahí? Porque veo que solo se apoderaron de un sitio porque estaba con una cubierta para tapar el sol, pero ¿qué más hace la gente ahí? Porque no lo sabemos. Igual esto de si hay niños, hay familias, qué cantidad de comercio hay, qué tan importante es el comercio en el sector, porque hay más viviendas residenciales que creo que no necesitan tanto las cosas de hoteles y de esas cosas. Ahí sí tengo que decirte, Fausto, que hay unos matices que son dramáticamente diferentes, ¿no? Vamos, en general, a las percepciones que podéis tener vosotros. El primero es que todo está formalizado y todo está regularizado. Es decir, por ejemplo, comercio informal prácticamente no existe. No hay nada. El menor comercio que puede haber son, por ejemplo, los kioscos en los cuales, digamos, hay venta de revistas, kioscos que me refiero a una construcción un poco itinerante, que puede ser móvil, la mayoría son fijas, hubo un auge bastante gordo en la época del Art Nouveau,
con lo cual hay inclusive kioscos muy bien diseñados, que son parte del mobiliario urbano en las ciudades, sobre todo en ciudades, digamos que ya de esa dimensión, como Valencia, ¿no? En general, también tomar en cuenta que estamos hablando, este momento, me parece que España tiene el segundo nivel más bajo de natalidad de toda Europa, con lo cual, en general, son ciudades viejas, quiero decir, de gente mayor. Entonces, tú te cruzas más con 3 abuelitos con andador y una persona que le cuida que con 4 niños corriendo. Eso es muy, con lo cual, eso también, por ejemplo, tenía que ver con esa cuña que os metí hace un rato yo, con el tema de la movilidad y de la motricidad. O sea, es más importante el tener pasos cebras muy bien señalizados y rampas de acceso y de entrada y salida a todos los sitios, que más bien prestaciones de infantiles. Los juegos infantiles están muy localizados y perfectamente ordenados. Es decir, son juegos infantiles establecidos y hay, digamos que no hay prácticamente, por así decirlo, una informalidad. En eso sí que creo que es bueno leerle al Jordi Borja, porque el Jordi Borja sueña una Barcelona que se ha logrado mucho, pero ojo, es la Barcelona controlada, es la Barcelona yo diría que en gran medida es un antagonismo, porque es esa, vamos, perdonadme, pero es que para mí es la anticiudad. O sea, es esa ciudad tan perfecta que tiene un manual de instrucciones que no permite el inmigrante, que no permite el abuelito mayor que casi que le cuesta moverse, que no permite el niño que va pateando la pelota por algún sitio. No. Todo en su sitio. La pelota se patea aquí. Acá un cartel que dice ¿cómo es? En la plaza prohibido jugar al fútbol. ¿Sabes? O sea, todo regulado, todo normado. Es una ciudad, digamos, es la ciudad que se pretende hacer, que la normativa pretende estructurar, pero a la vez es una forma de ejercicio del poder. Y yo creo que es una ciudad a la que creo que nosotros como pensadores de ciudad tenemos que rebelarnos no desde la anarquía de que todo el mundo haga lo que le apetezca, pero sí desde la multiplicidad de posibilidades, justamente de espacios como estos, en los que sea posible, si no todo, sí muchas cosas, y que esa gente se pueda encontrar, ¿sabes? O sea, que pueda haber esos espacios, ¿no? Eso creo que es importante. Oye, Mario, me queda una duda. Este tema de los niños allá, de que la población infantil es súper reducida, ¿y por qué se dio como tanta importancia hacer los imaginarios urbanos con niños entonces? Perdón, la última parte no te escuché, Dani. ¿Que por qué se dio tanta importancia en hacer imaginarios urbanos con niños si más bien son una población como tan reducida, ¿no? ¿Te refieres tú a la movida de Tanucci y todo eso? O sea, entiendo que con Marta habían hecho estos imaginarios, ¿no? Incluso, hombre, es que nosotros los pensábamos como uno de los componentes del proyecto. O sea, igual como hacíamos con los niños, queríamos hacer con los adolescentes y todo el otro gran bloque de experimentación era de adultos, ¿sabes? O sea, sí que era de adultos. Por un lado, ahora, sí que hay otro que considero muy rico, Dani, que es que de alguna manera aquí todo el tema identitario, sobre todo de los poblados marítimos, sí que se sostiene a través de la cultura oral. O sea, chicos, pensar en una cosa. Ay, por cierto, Cristina, hay un detalle, y es que los pueblos de los poblados marítimos son 6. No sé si eso os pueda afectar en algo dentro de la investigación, pero os habéis comido 2, no sé cuáles. Yo voy a buscar en alguna parte, Fernando me dijo exactamente y os voy a pasar. Pero, por ejemplo, en esos pueblos, la gente del Grau dice, hoy tarde voy a bajar a Valencia. ¿Sabes? O sea, ven a Valencia, siguen su imaginario urbano, es el de más allá.
Cosa que, por ejemplo, permitirme que como quiteño os puedo decir, nosotros en Quito no lo tenemos. O sea, si tú eres de la Vicentina, no dices me voy a Quito. A lo mejor los de Guápulo, ¿sabes? A lo mejor los de Zambisa, a lo mejor, pero tú no te encuentras con alguien de Cotocollao que te dice me voy a Quito. No, eso allá se ha perdido. Aquí se mantiene. Y se mantiene, creo yo, que por lo reciente, o sea, por dos razones. La primera, por la ferocidad con la cual ha crecido la urbe. Es decir, ha sido cosa de 30 años que, ¡guau! ¿No? 40 años. Por un lado, pero por otro lado sí que hay un ejercicio de cultura. Hay un ejercicio de cultura oral. Es decir, la gente del Grau contaba a sus hijos y a sus nietos y tal, una transmisión oral de los juegos que tenía y de las cosas que hacían en el puerto, de esa conexión con los barcos que llegaban con el pescado o los pescadores y esa cotidianidad, ¿no? De los niños jugando alrededor de las redes que en la tarde se recocían para el día siguiente salir a la pesca, ¿no? O sea, esa cultura de vida cotidiana sí que hay. Y esa cultura de vida cotidiana, Dani, de alguna manera sí que nos planteábamos cuánto y de qué manera está en los niños. O sea, no sé si me explico, no era tanto, nuestro interés no era tan cuantitativo de decir, esto es lo que va a definir el proyecto, no. Era saber por dónde, que los niños te digan, mi abuelo me contaba este cuento, o mi abuela me cantaba esta canción, ver por dónde estaba. Ya. Perdón. Eso quiere decir tal vez que una cultura dentro de Valencia se podría traducir a conservadora, tal vez. Ostras, Generacional, conservadora. Cristina, esa pregunta que acabas de hacer es compleja, es muy compleja de contestarte. A ver, yo te diría en primer lugar, que sí que puedes hablar de determinados conservadurismos y determinadas progresismos en ciudades españolas. Pero creo que eso, a ver, voy a tratar de ir por otro lado. España es un estado que se ha construido, que este rato tú tienes la percepción, yo diría de una construcción de tres momentos. Un momento anterior, digamos un pasado brutalmente rico. O sea, por aquí como península, yo le veo casi como un continente, casi como un efecto isla, por el que ha pasado todo el mundo. Fenicios, íberos, inclusive en unas épocas que datan de momentos históricos que nosotros no los conocemos, ojo, porque te estoy hablando del año de los romanos, de años en los cuales nosotros no tenemos datos históricos. Digo, en relación con lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como cultura anterior, ¿vale? Eso creo que es uno grande. Uno siguiente creo que es el finales del siglo XIX y la mayor parte del XX, incluida la guerra civil y la dictadura. Ojo, tema delicado, que parece que han pasado muchos años, pero hay cosas que están todavía cogidas con pinzas. Y la siguiente parte, digamos ya la España democrática a partir del 75 que muere Franco y todo lo que ha venido en adelante con la entrada inclusive de España a la Unión Europea, lo cual fue un boom, ¿no? Bien, entendidos esos tres momentos, yo sí que creo que hay una naturaleza propia de cada ciudad que tiene que ver con los roles que ha cumplido en esos momentos, de alguna manera en la suma de esos momentos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de Bilbao o de Madrid que de Valencia. Bilbao de toda la vida ha sido una ciudad industrial, porque ahí había metal y siempre hubo tradición de metalurgia, de armar barcos, ¿sabes? De hacer motores, de una dinámica empresarial gorda, grande.
potente, ¿sí? No así Madrid, que siempre, sino siempre fue una ciudad administrativa, política, que ha estado enclavada en el centro de la península. O sea, una centralidad, por donde le veas, histórica, política, una centralidad, ¿vale? Y en cambio Valencia, una ciudad que ha crecido estando en el río, pero sin mirar al mar, ¿vale? Ahora, desde ese punto de vista, yo sí te diría que es una ciudad con una potencia muy gorda, digamos que muy potente, muy gorda, conservadora, pero que se ha metido en una potencia, en una potenciación que va hacia lo contemporáneo de una manera muy fuerte, ¿no? Porque finalmente es la tercera ciudad de España, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante y es potente, y creo que con esos elementos te doy, a ver, Cristina, entiéndeme, lo que me has preguntado no es para darte una respuesta de ¡pof!, sino que te doy hilos respecto a los cuales tú puedes ir construyendo una percepción de la respuesta. Tal vez la parte final para decirte, invitarles, como les dije la vez anterior, invitarles mucho a que revisen toda la literatura que tiene Rickwell sobre la idea de ciudad, el libro sobre todo, idea de ciudad, y todo lo que es una construcción fundacional e ideológica de la ciudad. Finalmente, Rickwell, bueno, no, mejor os voy a dar mi percepción de lo que Rickwell dice. Rickwell te enseña que el proceso de toda la ritualística, mediante la cual los romanos, los fenicios, los andinos, la cultura maya, todos ellos fundaban las ciudades, tiene una persecución que es tratar de encontrar o de generar un sentido de la ciudad. Por eso es que hay un patrono, por eso es que hay un santo, hay un prócer, hay un héroe, ¿sabes? Por eso es que hacemos el monumento, por eso es que tienes una plaza donde nació la ciudad. Hay una serie de elementos que a la final tratan de buscar ese sentido de la ciudad, mientras por detrás toda la cultura oral, toda la política cotidiana, todo el ejercicio cívico de la construcción de la ciudad termina por perderlo. Lo que hace es perder esa noción. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, y eso es lo que vosotros tenéis que aprender a hacer, a crear historias que persigan lo uno tratando de atar lo otro. ¿Cómo? Con esa topografía, con esos colores, con esas texturas, con esas percepciones, que lo que te hacen es buscar esos discursos que te amalgaman, que te cosen la ciudad, ¿no? Más cosas. Entonces sería bueno como que recuperar esta ideología media familiar, media lúdica del sector, como para no olvidarse de lo que se hacía antes mismo, ¿no es cierto? Sería un acierto. Repíteme, por favor, Fausto, al final te oí mal. Ya, digo que entonces sí sería como que un acierto recuperar o seguir fomentando esta ideología familiar y lúdica del sector. Totalmente, totalmente. O sea, hay una partecita que no te he respondido, Fausto. La gente aquí va a la playa y se siente en la playa en familia. Las parejas quedan, ¿qué te digo? El marido y la mujer con los niños, llega de recoger a los niños del colegio, les hace lo que aquí se llama un bocadillo, que es un sándwich grande, y se van con la mamá a pasar la tarde en la playa. Y en la playa haces la vida en la playa, ¿sabes? O sea, atiendes ahí, algunos se llevan una sombrilla grande como carpa y pasan ahí la tarde. O sea, hay vida familiar y vida de playa. Y es una vida de playa, es una vida de playa diferente, es una vida de playa distinta, vamos, que tiene su ritualística, tiene su glamour, tiene toda una serie de componentes, ¿no? Que igualmente, ya te digo, os podría ir más
Podríamos ir hilando más fino de acuerdo a vuestros intereses, ¿no? Pero hay esa vida, hay esa vida. En invierno hay una gran vida en general. La gente de toda la comunidad valenciana, por la presencia del mar y la presencia del medio. No os olvidéis de una cosa, lo que implica el efecto mediterráneo. O sea, no os olvidéis que nosotros estamos mirando a África, que África está enfrente y que África hace 200 años no es lo que era ahora. O sea, antes nosotros íbamos allá, antes que esa gente venga acá. ¿Entiendes? Entonces, claro, mira, por ejemplo, yo vivo en Alicante. La explanada, que es, digamos, el paseo principal de Alicante, es una copia del paseo de Orán en Túnez. ¿Sabes? Entonces, o sea, estamos mirando al frente y estamos mirando a África. Y este es un mar por el que se ha comercializado 20 siglos. Unos llevaban telas, otros traían pescado, unos llevaban carbón, otros traían, ¿sabes? Entonces, eso está presente. Eso lo percibes, eso te das cuenta. Eso está. Y claro, esos son los hilos, los hilos con los cuales el concepto de vuestro discurso o de vuestro proyecto debe estar atado, debe coser. Gracias. Miren, les recomendaría que revisen un poco todos los cuadros de Sorolla. Sorolla tiene dos cosas particulares. La primera, que probablemente ha hecho, es probablemente el pintor que mejor ha sido capaz de percibir la luz que hay en Valencia. Y la segunda, que sus escenas son las escenas de la respuesta a tus preguntas, Fausto. O sea, hilos de ropa tendida moviéndose al viento, pescadores tirando sus redes, ¿sabes? O sea, barcas entrando, saliendo del agua, esas historias cotidianas, ¿no? Esas historias de todo el tiempo, de todos los días. Hasta medio románticas, ¿no? Sí. Hay un par de libros también. Me parece que sí, está apuntado, revisen la bibliografía que les di. En la bibliografía, si bien es cierto que probablemente me excedí en una serie de cosas como películas, como libros, hay algunas cosas específicas, concretas sobre Valencia, en donde se percibe mucho de lo que preguntas, Fausto. Mucho. Hay unos sainetes que voy a ver si es que los consigo en directo, os lo paso por el chat, en donde se cuenta y se va hablando de esas historias, ¿no? Listo, Mario, gracias. Mario, otra pregunta. Dime. Cuando estábamos haciendo el análisis en el Street View, estábamos percatándonos que hay unos como topes de concreto que no es un mobiliario, no se diría mobiliario, no son parte, por ejemplo, no están construidos en el lugar. Me refiero, por ejemplo, a estos redondeles a los que nos estamos enfocando al frente del reloj el edificio del reloj del puerto. Uh-huh. Hay un redondel improvisado, si se puede decir así, con unos topes de concreto sobrepuestos. Normalmente para ingresar como que ya una vereda se encuentra, o sea, no son fijos. ¿A qué se debe eso? Vamos, en general los llamamos volardos y son formas de alguna manera de conducir las vías peatonales, pero sí también de hacer obstáculo al acceso de cierto tipo de vehículos. Es decir, generalmente aquí cuando tienes zonas, nunca mejor dicho, como la zona como la parte delantera, por ejemplo, del tinglado, tú tienes unos volardos, inclusive ahora se pone mucho aquí, automatizados. Es decir, son unos volardos que se entierran en el suelo a través de un mando a distancia, un control remoto, un mando a distancia que los entierra o los mueve y abre paso a cierto tipo de tráfico, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema del aparcamiento aquí es,
Miren, ¿saben algo que sería muy interesante? A que os hagáis una idea, revisen la población automotor, el crecimiento de la población automotor de Quito con el crecimiento de la población automotora de Valencia. Hagan un comparativo a que se den cuenta la crisis de problema de aparcamiento y tráfico que hay aquí. O sea, es realmente muy, muy, muy seria. ¿Qué intento decirte, Cristina? Intento decirte que aquí, donde haya sitio para medianamente meter un coche un poquito de lado, te lo dejaron 1 o 2 horas. ¿Sabes? O sea, esa gente, por ejemplo, la típica gente de Amazon, la gente que a día de hoy hace entregas y de tal, esos son unos cracks para encontrar dónde aparcar. O sea, en el ancho de un parterre, te aparcan el coche transversal mientras van a hacer una entrega ahí, claro. Y claro, la policía aquí no juega a dar caza a esa gente, porque no podrían jugar a ello y porque hay toda otra lógica de ese tipo de roles, ¿no? De hecho, aquí hay unos espacios que es espacio autorizado a menos de 10 minutos y la gente lo respeta. O sea, esta gente que hace entregas, proveedores de supermercados y cosas por el estilo, ellos lo respetan, ¿no? Entonces, de alguna manera te estoy diciendo que se usa mucho ese tipo de obstáculos para que accedan por ahí bicicletas, motos, personas andando, coches de adultos mayores, coches de niños, todo ese tipo de cosas, pero no entres con una furgoneta de entregas, ¿sabes? El hecho tal vez de que sean, de que aún no estén, tal vez no formen parte de este mobiliario fijo, tal vez adheriéndose a la calle y así, significa tal vez que es cambiante la movilidad, o sea que se puede como tal vez, no sé, cerrar una vía y poner estos parterres en otros lados, tal vez por ahí. Yo te diría que poco. Te diría que poco. Ya. Yo te diría que más bien el sentido es... verás, uno de los elementos fundamentales, digamos que de la infraestructura en general europea, es su altísima prefabricación. Entonces, eso responde a otra lógica. Es una lógica de que los costos aquí son diferentes. Aquí, como casi todo está formalizado y como todo está estructurado, la mano de obra en general es muy cara, es costosísima. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es, pues, que los mojones o los volardos estos que tú has dicho, pues nada, hay una empresa de prefabricados que te fabrica 100.000 y que vende desde Alemania hasta África. ¿Sabes? O sea, y solo venden ellos. Yo recuerdo una vez que hicimos un parque y buscábamos esferas perfectas en un acabado definido. Claro, las encontramos y estaban en Finlandia, pero había un solo productor que producía para toda Europa. Entonces, ese tipo de cosas están muy pensadas, muy en grande. Aquí a nadie se le ocurriría hacer eso in situ. ¿Por qué? Pues porque lo dejas fijo y porque puesto en un sitio deja de servir nada más que para eso. En cambio, los parques de infraestructura, de alguna manera, flotante o rotatoria que tienen los ayuntamientos son grandísimos. En donde encuentras de esos cubos de hormigón, pues encuentras 100.000. Ya, mejor entendido. ¿Más cosas, chicos? Yo ya no tengo. Vale, pues yo creo que si no, podemos darlo por cerrado, ¿os parece? Me seguís teniendo siempre a vuestra disposición. Cualquier cosa lo comentamos por chat. Ya, está bien, Mario. Listo, chicos, pues muchísimas gracias por todo y seguimos avanzando. Ya, Mario. Entonces, Venga, hasta luego. buenas noches. Mario, muchas gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos.